@.0la. Contamos con vos. ...10:36 de esta mañana de este viernes 16 de julio... ...y hay muchas novedades, muchísimas, en materia política en nuestro país. ¿Por qué? Porque se están realizando, o mejor dicho, ya se confirmaron las alianzas para estas elecciones legislativas, para las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en nuestro país. Y para eso no voy a tener yo toda la información, sino que tenemos una palabra más que autorizada, porque está allá del otro lado en línea con nosotros en el Noti José Di Mauro. Él es periodista y es director de Parlamentario. Así que vamos a charlar y vamos a ahí develar los misterios que tienen que ver con quiénes, a qué partidos, a qué coaliciones, a qué alianzas vamos a tener que elegir el 12 de septiembre cuando se realicen las PASO. Bienvenido, José, mi nombre es Diego González y a partir de ahora el tiempo es tuyo para que nos cuentes y develes los grandes misterios de la política argentina. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. No, por favor, gracias a vos por compartir tu tiempo y compartir ahora también qué es Juntos, ya no es Juntos por el Cambio, la nueva coalición que integra, por ejemplo, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido del Diálogo y Confianza Pública, entre otras cosas, también por el lado del peronismo. A ver, ¿cuáles son las alianzas que se revelaron, se develaron también de cara a las PASO? Bueno, justamente vos lo mencionaste, el tema de Juntos, ese cambio en la denominación, Juntos por el Cambio. Bueno, es un gesto que hacen en la provincia de Buenos Aires la principal oposición, que bueno, era un requerimiento que hacían sus nuevos socios para sumarse a algo que fuera un poco distinto y bueno, eliminar un poco lo que refiriera a la anterior administración. Estamos hablando en particular, por ejemplo, de alianzas como la de el GEN de Margarita Stolbizer, que era justamente un requerimiento, cómo se podía llegar a sumar a Juntos por el Cambio y desatender todo el pasado, esas críticas que tenía del pasado. Otro de los requerimientos también era del peronismo republicano. Yo estuve en la presentación de esa coalición del peronismo, digamos, que así se define, republicano, que sí, encabeza Miguel Pichetto. Lo hicieron en el sindicato gastronómico de la ciudad de Buenos Aires, y en esa presentación que hicieron a la izquierda de Miguel Ángel Pichetto estaba el ex embajador argentino en España, Ramón Puerta, y justamente dijo eso: esto se va a llamar Juntos, vamos a cambiar el nombre. Y justamente representaba una modificación para dar la sensación de que es algo nuevo. Bueno, después de todo ese problema, llegamos también era una señal que se hacía hacia el sector de Espert, que finalmente no se incorporó a la alianza Juntos en la provincia de Buenos Aires, irá por separado, pero bueno, eso tiene que ver con esas cuestiones. En la ciudad de Buenos Aires habrá una PASO bastante light, digamos, que es lo que se va a presentar entre el que es el oficialismo, muy amplio, en el que ya hasta la lista está bastante definida, porque bueno, está claro que la va a encabezar María Eugenia Vidal, que terminó volviendo a la ciudad donde fue vicejefa de gobierno. Sí, que eso representa también algunos cambios previos, es decir, la lista se conformará, pero previamente, estas últimas semanas, hasta diría un par de meses, estaba la disputa en quién iba a encabezar justamente, entre Vidal, ahí estaba como precandidata, vamos a decirle, Patricia Bullrich también, hubo esas internas, con Elisa Carrió también. Claro, justamente. Bueno, confirmémosle a la audiencia que cómo es el sistema, estamos hablando de las alianzas y pareciera como que ya está todo definido a qué es lo que van a votar. No, nada está definido todavía. Lo que se hizo fue el paso inicial camino a las PASO, justamente, y valga la redundancia. Sí. El miércoles de esta semana, venció justamente lo que eran las alianzas, el plazo para que se conformaran las
Las alianzas es una formalidad, digamos, en algunos distritos inclusive, por ejemplo, en La Rioja, y seguimos hablando de Juntos por el Cambio, en donde no se han puesto de acuerdo, hay discrepancias entre los socios, no es la única provincia donde también está habiendo discrepancias. En Neuquén, por ejemplo, donde la coalición cívica casi digamos que rompió con sus socios en ese distrito porque justamente impulsaba un candidato con el que no estaban de acuerdo radicales y la gente del PRO. Entonces, bueno, pero todo eso termina, no es nada definitivo porque este sábado no, el otro sábado, el sábado 24, es cuando se definirá todo a partir de la conformación de listas. Y ni siquiera el sábado, porque yo recuerdo de tantos cierres de listas, bueno, cuando se entrega todo el sábado, se supone que termina a 24, a la hora 24, bueno, eso se dilata y se siguen entregando, siguen ingresando en los respectivos juzgados electorales las listas firmadas con todos los avales y todo eso, y recién en el transcurso de la semana se van confirmando todo y se van modificando en muchos casos las ubicaciones en función de las cuestiones que tienen que ver con los requerimientos formales. En este caso, por ejemplo, vamos a tener que formalizar la cuestión de la paridad de género. Se tiene que atender esa cuestión, claro, que ya viene desde la elección. Va a ser la segunda vez en que se va a implementar ese sistema. Entonces, los nombres van a estar el sábado que viene. Ahora lo que está son especulaciones y casi confirmaciones en muchos casos, pero bueno, es lo que se está refiriendo particularmente. Y bueno, uno hace hincapié en lo que es la oposición, porque en el frente de todos, fundamentalmente, está claro que como todo oficialismo las tiene mucho más fácil, mucho más definidas, y justamente como todo oficialismo en general quiere rehuir las internas, entonces no quiere utilizar las PASO. Esto le pasa a este gobierno, le pasó al anterior de Cambiemos, le pasó anteriormente también al gobierno de Cristina Kirchner, que fue a partir del cual se implementó la reforma política que instituyó las PASO. En general los oficialismos tratan de evitar las PASO, y es una cuestión que se entiende un poco porque, bueno, las PASO refieren a una cierta pelea y también tiene que ver una pelea interna y también tiene que ver con una decisión, o sea, necesita muchas veces establecer las PASO cuando los liderazgos no están del todo definidos. Tal cual, y además hay que hacer la aclaración que generalmente lo que sucede es que un gobierno es el que se desgasta, no una oposición. Entonces también especulan con eso, armar una lista, digamos, reunir ideas y evitar ese desgaste que después se ve reflejado de alguna manera en las urnas. Claro, totalmente. Y uno también se pregunta, o sea, llama la atención, por ejemplo, en el caso del oficialismo actual, que está teniendo ciertas dificultades, o sea, hay no hay nada definido, digamos, respecto a los nombres, muchas de las cosas está todo oculto. Eso es muy característico del kirchnerismo. O sea, en general yo recuerdo todos los cierres de listas de que el mismo sábado se conocía. Era muy difícil que anteriormente se revelaran las cuestiones principales. En este momento todas las dudas están puestas respecto a todos los interrogantes respecto de lo que pueda suceder en la en la provincia de Buenos Aires, que siempre desde 2005 es definida como la madre de todas las batallas, sí, por todo lo que se define allí. Y ahí solamente hay un montón, una danza de nombres, y muchos se preguntan si va a haber una definición en torno a lo que puede llegar a ser este tema de a ver quién es el que va a encabezar y si los funcionarios en particular van a estar definidos en ese, o sea, cuáles son los que van a pasar del Ejecutivo al Legislativo. Y en general lo que se está advirtiendo es que la mayoría no quiere saber nada. Esa es una característica que no es tan habitual, o sea, en general se acepta ese tipo de cosas, pero lo que pasa es que en general
no se desplaza a los funcionarios porque, bueno, si funciona todo, el presidente trata de mantener a todos en sus lugares. Entonces, en este caso se está hablando, por ejemplo, de desplazar al jefe de gabinete, mandarlo a encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires, y bueno, lo que sería todo un gesto hacia el oficialismo, de decir, bueno, mirá de qué manera defendemos a tu gobierno si mandamos al funcionario principal del mismo a encabezar la lista. Desde el mismo albertismo, si existe, se dice, bueno, no, porque ellos no quieren saber nada de desplazar justamente a un funcionario que quieren mantener durante los cuatro años de esta administración. Y bueno, esa es la danza de nombres que está circulando. Se habla de intendentes, se habla de otras figuras. Y también, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde el número opuesto pareciera ser Leandro Santoro, por parte del oficialismo, hay algunas fuentes que dicen, por ejemplo, que Gisela Marciota, que es una de las que renueva en esta elección, quiere encabezar la lista, quiere renovar y quiere encabezar la lista, así que bueno, veremos si termina habiendo interna, porque Leandro Santoro esta semana, sin dar nombres, dijo, bueno, es muy probable que él sea, dándole crédito a la posibilidad de ser candidato, pero dijo no descartaba que hubiera paso en el distrito. Muy bien. Refresco a ver si estamos en lo cierto. Esta es la presentación de listas, pero no es la formalidad. Por lo cual, ¿vos creés que puede haber como una especie de, y abro comillas, un mercado de pases dentro de estas alianzas de cara a la fecha en la que hay que presentar finalmente las nóminas? Lo que puede haber, o sea, esto no está, como te decía, no establece nombres. Así que en esta última semana, bueno, puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Justamente lo que decíamos estos días respecto a esta semana en particular, que se hablaba de que el Congreso iba a estar a full porque era la última semana y después entraba en modo electoral. Ni siquiera, porque terminó funcionando ayer la Cámara de Senadores con una sesión donde se trataron todos los temas que tenía pendientes, y la Cámara de Diputados, que pensábamos que iba a sesionar el miércoles o el jueves a más tardar, pero no lo hizo, y justamente el argumento fue que el miércoles cerraban las alianzas y entonces, bueno, estaban abocados a eso, y bueno, olvídate, no va a sesionar esta semana nadie porque es una religión eso, en la semana previa al cierre de listas están con la mente en otra cosa, así que, por ejemplo, el Congreso, bueno, recién hasta agosto, en todo caso, veremos si vuelve a reunirse. Y en el interín de esta semana, y como te decía, hasta más allá del sábado, siguen las negociaciones para establecer los nombres, porque bueno, hay que tener en cuenta los nombres que sean más taquilleros, y también las cuestiones que tienen que ver con, bueno, cuáles son los lugares salibles, porque no es lo mismo estar en un distrito, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya que mencionamos la interna eventual del Frente de Todos. Bueno, el Frente de Todos renueva 3 diputaciones en la ciudad, pero bueno, no la tiene fácil, donde es un distrito que justamente donde no es fuerte el Frente de Todos. Entonces la ubicación en la lista es clave, o sea, exacto, un cuarto lugar que puede ser muy tentativo en cualquier lista, bueno, no resulta en un distrito donde no tenés todas las de ganar. Tal cual. Bueno, hay 2 nombres que no hicimos mención hasta ahora y tienen mucho protagonismo en este debate, en este armado de listas, que son el de Facundo Manes y de Diego Santilli. Claro. Esa es, bueno, una lista, una interna atractiva, donde de todas maneras, por más que se hayan conformado las alianzas, nada indica que de acá hasta el otro sábado no termine definiéndose que no haya paso. Y bueno, tiene que ver con lo que decías vos, o sea, esto del mercado de pases, o esta cuestión que tiene que ver con los nombres y si hay o no competencia en definitiva. Bueno, eso estará hasta último momento. Siempre se trata de evitar las internas. Ahora bien,
en esto que muchos reclaman que, bueno, a partir de esta aparición, digamos, del radicalismo que puso sobre el tapete a la figura del el neurocientífico, que finalmente aceptó largarse a la política, y por el otro lado, el jefe de gobierno porteño que da una muestra de autoridad hacia el PRO, hacia el interior del PRO, tratando bueno, impulsar a su propio candidato y desplazando a la que era número opuesto en la provincia de Buenos Aires, llevándola a la ciudad de Buenos Aires a competir. Bueno, se da la característica de que muchos le están reclamando. Por ejemplo, en la previa, ayer confirmó Jorge Macri que se bajaba. Y es uno de los fundadores del partido. Claro, es el presidente, aparte del partido PRO en la provincia de Buenos Aires. Y él, al bajarse, en ese hilo de tweets que presentó, dijo, bueno, reclamaba renunciamientos de todas las partes. O sea, ahí él hablaba de la unidad. Y lo dice en uno de sus tweets que pide que exista una unidad para evitar justamente la interna. La interna se va a dar, algunos incluso hasta especulan con que sea muy positiva, porque bueno, es un distrito donde no necesariamente lleva las de ganar juntos, ya no es Juntos por el Cambio en este distrito de la provincia de Buenos Aires. Hay quienes todavía dicen cambiemos, así que les va a costar un poco actualizarse. Sí, totalmente. Y bueno, entonces en ese caso va a ser termina favoreciéndolo a lo mejor el hecho de que haya una disputa, que no se presume que sea sangrienta, porque tanto Facundo Manes como Diego Santilli no tienen perfiles confrontativos, entonces a lo mejor una interna civilizada termina siendo atractiva para el electorado y posicionándolos bien. Eso lo miraban con preocupación desde el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, donde llegó inclusive a especularse con la posibilidad de también ellos tener su propia interna, pero como yo te decía, es muy complicado en los oficialismos aceptar que se den esas internas, a menos de que sea realmente necesario e inevitable. Muy bien. José Di Mauro, nos queda nada de tiempo antes de finalizar. Bueno, estamos hablando con periodista y director de Parlamentario, José, sobre el cierre de alianzas. Y para cerrar, digamos, desde el oficialismo a nivel nacional, oposición en la Ciudad de Buenos Aires, no hay mucho que decir, lo mencionaste vos, pero en el oficialismo en la ciudad y la oposición a nivel nacional, hay un personaje del cual tampoco se hizo mención, y a ver cómo está quedando parado en relación a sus posibles candidatos, a sus, vamos a decirles con un término muy cinematográfico, esbirros, por así ponerle, que es Mauricio Macri. ¿Cómo quedó parado con esta situación, con sus candidatos, con sus proyecciones en relación a lo que viene en las PASO? Y más o menos, digamos, porque bueno, él tuvo por un lado anunció que, bueno, peleó hasta último momento por algunos candidatos, algunos de esos mismos candidatos por los que, entre comillas, peleó, no están muy convencidos de cuánto llegó a pelear, y yo creo que más que nada la decisión inclusive de irse después, antes del cierre de listas, tenía que ver con esa convicción de que, bueno, no iba a poder imponer todos sus deseos. El PRO, Juntos por el Cambio, y después de la gestión de Mauricio Macri, no es un ámbito tan verticalista como podría llegar a ser por ejemplo, el peronismo en particular, pero fundamentalmente al dejar el poder, se le complica bastante, y ahora es lo que está experimentando Mauricio Macri. No ha podido imponer por ejemplo, a Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, no ha podido imponer a algunos de los candidatos que impulsaba, pero dentro de este marco de acuerdos que se están dando y que se van a seguir dando de acá hasta el otro sábado, seguramente van a tratar de reubicar algunos de los requeridos por el expresidente en particular, para que justamente terminen convenciéndose a todos. Pero uno de los temas claves que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con
Juntos por el Cambio, es esta horizontalización que se está dando dentro de la principal oposición y esta sensación de que tienen grandes posibilidades de triunfo, de que les vaya muy bien y, en esta elección y que sea un trampolín hacia 2023 es la pelea que hay justamente por los nombres. O sea, es una sensación, digamos, saludable hacia el espacio, que todos quieran estar ahí. Es señal de robustez en ese sentido, pero bueno, como todo, como siempre en ese caso, es tantas discusiones dejan heridos y eso es un problema serio para toda la coalición, esté o no en el poder. Tal cual. Bueno, la novela continúa seguramente y esperemos tener tu palabra en el futuro cercano para ver cómo se va delineando y cómo se va viendo el panorama y el escenario de cara a las presidenciales 2023 y antes legislativas, las PASO ahora en septiembre, etcétera, etcétera. Así que, José, muchísimas gracias. Si querés antes y te quedó algo en el tintero pendiente o vender tus redes, te queda un minuto, ponele lo que quieras que necesites para contarnos lo que haya quedado ahí dando vueltas en el aire. Fundamentalmente, bueno, toda la información legislativa siempre la pueden encontrar en parlamentario.com, que es el sitio nuestro. Yo estoy en José Di Mauro en Instagram y en Twitter. Y bueno, toda la información, nosotros sobre todo el sábado que viene, vamos a estar hasta última hora con el tema de la conformación de listas, que es lo que realmente interesa en la política y bueno, para tener, sobre todo en todos los distritos, porque hay distritos donde la cosa está muy, muy, muy peleada, va a estar ultra peleada, por ejemplo en Santa Fe, en Córdoba. El único lugar donde más o menos se arregló todo es en Mendoza, de los distritos grandes, pero después, y bueno, Ciudad de Buenos Aires, donde también va a haber interna, pero bueno, Santa Fe, pongámosle el ojo, especialmente en Santa Fe y en Córdoba, porque ahí la cosa no está para nada definida y hay muchos votos para repartir. Muy bien, ahí estaremos pendientes entonces, invitamos a seguir a José y a Parlamentario para tener toda la información. Por mi parte no nos va quedando nada de tiempo, así que te agradecemos, José, por tu tiempo, por tus palabras y el conocimiento, así que estaremos ahí pendientes a ver cuál es la novedad de cada día. Un gusto, Diego. Abrazo. Igualmente, abrazo grande, buen fin de semana y comienzo de vacaciones de invierno, que ya vamos entrando en la última hora de este Noti, de esta fecha, pero no sin antes decirles que además de Flash Informativo hay canciones para levantar los viernes. Antes había sonado Remisero de Ilia Kuriakian de Valderramas, pedido por José, y el remisero nos llevará a la siguiente canción, pero hay una parada en el medio y se llama Flash Informativo, así que ya volvemos. Biocombustibles y monotributo. Esta madrugada, el Senado convirtió en ley ambos proyectos luego de 5 horas de debate. La primera beneficia la producción con bioetanol y la segunda extiende los vencimientos hasta el mes de agosto. Los precios de junio. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, informó que el índice de precios al consumidor subió 3,2% el último mes en relación a mayo. Así, el primer semestre del año marca un aumento de 25,3% en los precios. Argentina moderna. Estados Unidos enviará a nuestro país 3,5 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. La iniciativa es parte de las donaciones que realizan Latinoamérica, Asia y África. Alemania bajo agua. En el este del país europeo se registraron intensas lluvias que provocaron inundaciones en más de 20 localidades. La cifra oficial de muertes es de 80 y se buscan 1.300 personas desaparecidas. Palabras de aliento. Científicos norteamericanos desarrollaron un dispositivo que permite recuperar la comunicación de un hombre con parálisis cerebral. Las palabras que intenta decir el paciente se proyectan en una pantalla. Y finalmente, el fútbol pone primera. Este viernes comienza el campeonato de Primera División con nuevo nombre y sin descensos. La fecha da inicio con los partidos entre Unión y Boca Juniors y Sarmiento, que recibe a Estudiantes de La Plata.